Hola, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bienvenidos a Semillas de Gracia. Este nuevo domingo, el último domingo de noviembre, y entramos a la recta final del año, y entramos a diciembre. Hoy es 24 de noviembre de 2024. Una buena fecha para recibir un mensaje de parte del Señor. Hoy te quiero compartir una palabra que el Señor nos está dando. ¿Qué te parece si cerramos los ojos, inclinamos nuestro rostro en actitud de respeto al Señor y pedimos su presencia aquí para que Él nos ministre y nos lleve al conocimiento un poco más de su palabra? Si cierras tus ojos y me acompañas en esta oración. Padre, gracias por tu presencia, gracias porque sabemos que tú estás aquí supliendo a donde nos hemos reunido más de dos, Señor, en tu nombre para conocer de tu palabra. Te pedimos, Señor, que estés ministrando nuestros corazones, sanando nuestros cuerpos, llenando nuestro espíritu y nuestra mente con tu presencia, y que podamos, Señor, entender y discernir esta palabra que has preparado de tu corazón para nuestra vida esta mañana. Queremos que tú tomes el control de esta reunión, de este tiempo, y que nos estés ministrando, Espíritu Santo, conforme a tu voluntad. Que no sean palabras de hombre ni sentimientos de hombre, Señor, sino tu palabra y tu Espíritu ministrándonos a través de mis sentidos, de mi cuerpo, de mi boca, de mis pensamientos, Señor. Entrego este tiempo a tus manos, Espíritu Santo. Bienvenido eres en este lugar y te agradecemos por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy el Señor ha estado poniendo en mi corazón una palabra que tiene mucho que ver con algo de lo que hacemos muchos, o lo que hacen muchos que ya conocen del Señor, y que vamos creciendo y el corazón nos va llenando de situaciones que a veces no agradan tanto al Señor. Muchas veces hay gente que busca de Dios y que se va comprometiendo, pero que sigue manteniendo algunas líneas que no se entregan completamente al Señor, y yo fui un ejemplo de esto que sucede. El Señor me dio una enseñanza hace unos años acerca de mi corazón, de cosas que yo estaba haciendo y que realmente a Él no le agradan, y le gusta que nosotros vayamos adquiriendo libertad conforme vamos haciéndonos cada vez más fuertes en su palabra. Y hoy el tema tiene que ver más con misericordia, perdón, y lo que nosotros pensamos de la gente, de nuestra capacidad de juzgar y de cómo percibimos a la gente que trabaja o no para el Señor. Y bueno, hay una aseveración que hacen algunas personas, sobre todo gente que no está relacionada con el cristianismo, y esto es algo que he escuchado últimamente, muy curioso, porque dice que los cristianos somos el único ejército que remata a sus heridos. Y esto, la verdad es que la primera vez que lo escuché no lo reflexioné a profundidad, pero a medida que ha pasado el tiempo y que he conocido de la palabra de Dios, me molestaba escucharlo, pero la verdad es que no ponía atención en por qué la gente expresaba ese tipo de cosas. Y la verdad es que tiene mucho que ver con lo severos que somos, con el juicio que hacemos a la misma gente de las congregaciones a las que pertenecemos, o al círculo del cristianismo. Es algo que todavía no entiendo en mi corazón, es por qué no somos solamente cristianos y todo el mundo se pone un apellido, y que si yo soy pentecostal, y que si yo soy bautista, y que yo soy de este, y que yo soy del otro, y que si de las asambleas de Dios. O sea, tenemos 20,000 denominaciones, pero no nos ponemos a ver que deberíamos de ser
como yo en lo personal considero que somos nosotros, es cristiano sin apellido. Yo solamente soy un cristiano porque soy un seguidor de Cristo que busca cada día parecerse un poco más al Señor. Ir generando cambios y transformaciones en mi vida, no a través de mis fuerzas, sino a través del amor y la misericordia del Espíritu Santo por su presencia en mi vida. Y dentro de los círculos cristianos te vas encontrando con las diferencias y las peleas, híjole, de verdad, que avergüenzan, esa es la palabra. A mí me avergüenza escuchar cuando pastores opinan sobre otros pastores, porque es que yo llevo la verdadera doctrina, la sana doctrina. ¿Quién es el dueño de la sana doctrina sino solo Jesucristo? Y eso es algo que es tan incomprensible, porque hay quienes le vamos sobreponiendo reglas y reglas y reglas a la palabra de Dios y vamos limitando y complicando el camino para que la gente pueda creer y acercarse cada vez más a Cristo. Muchas veces he visto gente que por los pleitos internos en las iglesias termina retirándose de las congregaciones y no se da cuenta esta gente que pelea en las iglesias, en las congregaciones, que se están convirtiendo en piedras de tropiezo para gente que ya ha conocido del Señor. Y que dejamos de ser testimonio y dejamos de ser material de visión, material de muestra de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de todos nosotros. Reflexionaba yo con algo que el Señor Jesucristo hace, y parafraseando un poquito el pasaje, es que están un leproso que ha tenido, haciendo un poquito una historia de todo esto, es que este leproso era un hombre normal, común y corriente como todos nosotros, y de repente un día enferma de lepra. Y si nos acordamos, en aquel tiempo la lepra llevaba a que la gente fuera apartada de la comunidad, de su familia, de su pueblo, de las comunidades, y vivían apartados allá en un rincón, y se les tenía por inmundos, y por lo contagioso de la enfermedad, pues todo mundo se apartaba y tenían ellos que sufrir la vergüenza de cada vez que entraban o andaban alrededor del pueblo o entre la gente, ellos tenían que ir gritando que iba un inmundo atravesando por ahí, y la gente se iba apartando literalmente como apestados, ¿no? Y resulta que este hombre, siendo un hombre de familia, cae enfermo de lepra, se ve obligado a apartarse y su vida se vuelve miserable. Realmente, ¿por qué se enfermó? Pues obviamente los religiosos hablaban de que había pecado y tal. En algunas ocasiones la palabra nos menciona que hubo gente que enfermó por su pecado, pero no era el caso general de todo el mundo que el leproso se enfermaba por haber pecado, ¿no? Había mucha gente enferma de lepra por de contacto directo con otros leprosos por algún motivo, y bueno, pues era una maldición, como lo que pasamos nosotros en el tiempo de la pandemia hace pocos años. Entonces, este hombre, pues ya pasa mucho tiempo, ha ido perdiendo. La lepra es una enfermedad tremenda que va quitando la sensibilidad de los miembros, de la piel, de la carne, y es tremendo. O sea, van perdiendo tanta la sensibilidad y van perdiendo pedazos de nariz, de cara, de oreja, de las extremidades, en fin. Y este hombre se entera de que Jesús está cerca de ahí y se anima a ir delante de Jesús y decirle, pues lo más que puedo perder, piensa este hombre, es que me diga que no y que me aparte, ¿no? Y que me eche de su lado, como lo hace todo el mundo. Pero
pero si no lo intento, si no hago el intento de ir y acercarme, nunca voy a ser sanado. Y viene Jesús y recibe a este hombre literalmente, y esto es algo que sucede muchas veces en la Biblia. En el Nuevo Testamento Jesucristo recibe a los enfermos, a los cojos, a los leprosos. Hubo una ocasión de 10 leprosos, si se acuerdan, ¿no? Que los recibe, los sana y los manda a hacer lo que tienen que hacer, ir a la sinagoga, presentarse frente al sacerdote, y solo uno regresa. Y yo creo que es el caso de este hombre, al que el Señor no nada más recibe, sino lo toca, lo abraza y lo sana, pero teniendo contacto físico con él. Esto es importantísimo, porque Jesucristo no desecha a nadie. Es una muestra de que Jesucristo, en el estado en el que nosotros llegamos, por muy purulenta que esté nuestra vida, por muy podrida que esté nuestra vida, Jesucristo nos recibe, y nadie tiene por qué juzgar las acciones que Él ha determinado tomar para nuestra salvación. Y este es el caso de este hombre, y este hombre es sanado, y Jesús le dice: ve y preséntate al sacerdote, paga el tributo que hay que pagar según la ley de Moisés, lleva tu ofrenda por la sanidad y después ya sé libre, ¿no? Y este hombre termina dando testimonio, regresa con su familia, retoma su vida normal, y es un hombre que hace testimonio de la presencia de Jesús y de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y eso es lo que nosotros tapamos con nuestras actitudes muchas veces. Fíjate lo que dice, vamos a Gálatas 6, 1 al 10. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Considerando esto que vengo mencionando acerca de cómo muchos cristianos rematan a sus heridos, algunos que pecan se ven masivamente atacados y destruidos de situaciones. Digo, a mí me remonta mucho al pasaje de la mujer adúltera frente a Jesús, ¿verdad? Que están ahí todos los judíos y están listos para matarla a pedradas, y él les dice: pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y terminan yéndose uno a uno y quedan al final solos la mujer y Jesús. Y Jesús le dice a la mujer: ¿y dónde están los que te acusaban? Ya no había nadie. Ni yo te condeno. Fíjate lo que dice el Señor: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Haya un cambio en tu vida, no lo hagas más, porque ni siquiera yo te estoy condenando. Te estoy dando el perdón por lo que estabas a punto de morir. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces, los cristianos, dentro de las congregaciones?
es realmente terrible, porque yo también lo hice en algún momento y me tuve que arrepentir y tuve que pedir perdón por juzgar y por expresar cosas que no debía, haciendo, como decimos aquí en México, leña del árbol caído, ¿verdad? Muchas veces no vemos con los ojos de Cristo el pecado de alguien que cae en la congregación, sino somos los jueces despiadados que no perdonamos ni por si Dios quiere la falta o la falla que haya tenido, y peor aún si ha sido un siervo, ¿no? Que eso es todavía más grave, porque nosotros nos dedicamos a no considerar nuestra propia vida. Estamos tomando acciones en contra de alguien que se equivoca, de alguien que falla, de alguien que tiene una caída, como si nosotros fuéramos inmunes a los ataques del enemigo, a los tropiezos que nos pone en el camino, a tomar malas decisiones y a hacer lo que a Dios no le agrada. Y por eso dice esta palabra, dice, no sea que, dice así, que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Hay que ver primero para adentro. Yo tengo que revisarme a mí mismo, tengo que revisar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo voy haciendo, y no tengo derecho, en definitiva, de juzgar y de acusar a nadie. Definitivamente lo que Dios nos dice es, lo que el Señor Jesús nos ha expresado, es que nosotros tenemos que tener un alma, un corazón de misericordia y de amor como Él lo ha tenido por nosotros. Yo, en lo personal, no hice nada porque Jesús me salvara. Yo no tengo mérito alguno para que Jesús me salvara. Yo no merecía la vida, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. ¿De qué tamaño tiene que ser el pecado para morir? Esos grados se los puso el hombre más adelante en la historia, cuando fue haciendo una estructura política y una estructura de poder y una estructura llena de cosas del hombre. El mismo pueblo de Israel, de las leyes que dejó escritas el Señor con su dedo, el mismo pueblo le fue añadiendo y añadiendo reglas y más reglas y más reglas. Tanto así, después que Pablo le dice a Pedro, oye, ya deja de estar judaizando a los gentiles, no obligues a que se vuelvan judíos y después los metas a la doctrina cristiana. Mételos directo al cristianismo, porque se van a ahorrar mucho sufrimiento de leyes que no podemos cumplir los hombres. Por eso vino Jesús a morir por nuestros pecados, porque somos incapaces de mantenernos en una perfecta santidad para alcanzar la misericordia y la vida eterna. Considerando todo esto, debemos de ser primero amorosos con los hermanos en la fe. Necesitamos dejar de lado que los primeros a los que nos acabemos sean a los soldados caídos, aquellos que han tenido alguna caída por alguna situación, que han cometido algún pecado, y más cuando están en eminencia, cuando hay gente que está en un grado de servicio alto y son atacados por el enemigo y de alguna manera en algún momento llegan a caer. Somos inmisericordias muchas veces y nos dejamos ir con todo el rigor de nuestro juicio sobre la vida de esta gente, que no sabemos en qué momento Dios los va a restaurar y los va a volver a colocar en eminencia, que eso es lo grave. Nosotros estamos de alguna manera haciéndole daño a la gente que Dios ha ungido en algún momento. Hace algún tiempo yo tenía mi percepción personal de las cosas y dictaminaba según me dictaba mi entraña, mi carne, mi corazón. Pero no nada más juzgaba de acuerdo a mis propios estándares
y sino hacía yo oídos de todo lo que se hablaba, y me metí en problemas espiritualmente porque de repente hay corrientes en las congregaciones, y en una congregación donde estuve, como a mí me convenía generar una fricción, porque espiritualmente estaba yo bien, estaba yo sirviendo, tenía trabajo en la iglesia, tenía un buen trabajo secular, me iba muy bien, pero empezaba yo a tener éxito en lo personal, en lo secular, y necesitaba yo tiempo para darme gustos yo solo. Entonces se me presentó la oportunidad de murmurar de mis pastores y de mi pastor y de su esposa y de algunas gentes del liderazgo, y agarrar como pretexto la posibilidad de dejar de asistir o de asistir lo menos posible. Fui acomodando y utilizando esta herramienta de la murmuración, de cómo estaban hablando algunos que querían servir pero no se esforzaban, que querían estar pero no hacían lo necesario. Y bueno, empezaron a murmurar, y yo, entre que me dejé influenciar, que no es cierto, porque yo tomé la decisión de hacer lo mismo, de juntarme con ellos y causar esta situación, nada más para tener el pretexto perfecto para apartarme de la iglesia, porque realmente no tenía un mal testimonio del pastor, no tenía ningún problema, no tenía absolutamente nada que criticarle, porque estaba dentro del liderazgo y estaba yo sirviendo. Y además era uno de los apoyos del pastor, y yo salía a predicar la palabra por encargo del pastor a algunos lugares, y hacíamos cosas importantes. Nada más que nunca es suficiente. Mi corazón estaba dispuesto. Ya después no tanto, cuando el dinero empezó a fluir, los negocios salían muy bien, empecé a tener otro tipo de intereses, y eso me sirvió criticar a mi pastor, para después tener eso como pretexto y poderme alejar con tranquilidad. Y esto, a final de cuentas, tiempo después, me costó darme cuenta que había yo cometido un grave error, y que hice algo que no pude controlar, y que me causó mucho daño, y que retrasó mi crecimiento espiritual, y que retrasó muchas cosas importantes y muchas bendiciones en mi vida. Después de haber tenido una buena base de crecimiento espiritual, de haber sido enseñado con una doctrina desde un principio de amor al prójimo, imagínate, el día que yo conocí de Cristo, el día que Cristo tocó mi vida, el pastor con el que estaba yo me dijo estas palabras así textuales: no importa cómo estés, Dios te recibe en el estado que vienes. ¿Y quieres saber mi estado? Yo iba en adulterio, porque iba yo con una mujer que no era mi esposa. Ahí, a ese lugar, enfrente del pastor, recibiendo a Cristo, yo estaba con una mujer con la que estaba yo conviviendo, y no era mi esposa, y yo era casado. Y tenía yo problemas de adicciones, y tenía yo problemas de alcoholismo, y tenía yo todo el cinismo del mundo, tenía yo un carácter espantoso, agresivo. Era un tipo que yo humanamente no me hubiera calificado así como para te recibo. Y viene este hombre y me dice así: Jesús te quiere en sus filas, y te recibe como vienes. Y los fundamentos que yo recibí en esa iglesia fueron de amor y de bendición, de no juzgar al que venía recibiendo. En las congregaciones llegamos, toda la gente que estamos en las congregaciones tenemos cosas rotas delante de Dios, tenemos unas vidas complicadas, y tenemos situaciones
dolorosas en nuestra vida y tenemos pecado. Nadie está libre. Todos cometemos pecados. Yo estoy luchando mucho por mi carácter, con actitudes, de repente, lo confieso, me salen, voy manejando, alguien se atraviesa, en fin, pasan cosas y digo palabrotas, ¿no? Y no quisiera yo hacerlo, pero sale. Y sí, me arrepiento, pido perdón, y ni modo, y ya la persona se llevó su retahíla de frescas, y me tengo que arrepentir y venir y decirle: Señor, perdóname, tú no quieres que yo le diga lo que le dije a esta mujer que maneja como... Pero bueno, o el chico, en fin. O la muchacha de servicio. O la muchacha de servicio también, ¿no? Una persona que nos ayuda aquí en casa, de repente me vuelve loco porque ella decide cambiar las cosas de ubicación y te vuelves loco buscando tus cosas que tienes ordenadas de alguna manera, y la verdad es que me falta tener la templanza para mantenerme frío y decir: no pasa nada, moviste mis cosas, te perdono, esto no he podido. Pero estamos trabajando, cada día estamos trabajando y vamos haciendo lo posible. Sobre todo cuando has recibido de una doctrina la alimentación del amor, cuando la gente que te recibió con amor, llegando en el estado en el que llegaste. Porque es increíble. Yo, si hubiera sido, a lo mejor sin conocer mucho del Señor en aquel entonces, si a mí me hubieran dicho: ve y recibe a Antonio Zamora así como viene, yo hubiera dicho: no, este que ni venga. O sea, no va a pasar, no pasa un filtro. Y bueno, el Señor Jesús tuvo misericordia, me amó tal cual estaba yo, y fui adelante. Y de ahí vinieron una serie de pastores en mi vida, y parte de la consecuencia de mis malas decisiones de juzgar a aquel joven que fue mi pastor, que con él abrimos una iglesia en Veracruz. La consecuencia fue que un día el Señor me puso bajo la autoridad de otro amigo pastor, muy rudo, muy bueno enseñando. Mi esposa lo conoce, además es médico de nosotros, pero es una persona que el Señor me dijo: tienes que estar bajo su autoridad, porque no respetas, porque no has aprendido que es con amor y necesitas disciplina. Y este hombre era muy fuerte en decir las cosas y en tener disciplinada la iglesia. Entonces, 8 o 9 años de mi vida los pasé bajo la autoridad de Rodolfo Escalante, y me ayudó a formar, me ayudó a fortalecer el carácter que Cristo ha puesto en mi corazón, mezclándolo con las cosas con las que Dios me había llenado a través de Benjamín Fuentes, de Víctor Mollado, de Eduardo Carpizo. Ahora Rodolfo Escalante venía y le ponía como cemento, ¿no? Y ahora vamos a amalgamar esto. Y después varios de ustedes conocen a Luis Agarra. Estuve un tiempo bajo su discipulado, y fue un tiempo en el que aprendí cosas importantísimas en mi vida. Le puso Dios palabras a cosas, a sentimientos que yo tenía, cuestiones que yo necesitaba expresar y no sabía cómo hacerlo. Y la sabiduría de este hombre me ayudó a entender, a bajar las ideas, a poder meter en mi corazón las cosas tal cual Dios me había hecho entender, pero yo no sabía interpretar. Entonces, todo este tipo de situaciones
nos lleva a conformar un crecimiento, una madurez y una situación en la que realmente entiendes que tiene que prevalecer el amor. Tenemos que ir creciendo en los dones del Espíritu Santo, tenemos que irnos dejando moldear por el Espíritu Santo, pero tenemos que tomar el vehículo principal. ¿Has visto cómo las medicinas dice vehículo CBP? Pues el vehículo aquí es el amor. La base de toda receta espiritual es el amor. Porque por amor a su nombre y por amor a su creación, Jesucristo derramó su sangre en la cruz para que todos nosotros fuéramos salvos, no importando el estado en el que llegáramos. El Espíritu Santo va trayendo a nuestras vidas este mensaje del inconmensurable amor de Dios a su creación. Y ¿sabes qué? Somos su creación todos. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención y es ¿qué pasa cuando el rey Saúl falla? Es el primer rey de Israel, falla a las instrucciones de Dios y hace lo que se le pega la gana y Dios le dice, no, eliminas todo, matas animales y eliminas todo ese pueblo. Y él decide que no, que él deja vivo al rey y toma todos los becerros gordos y los animales que valen la pena, pues porque se los vamos a sacrificar a Dios, pero no cumple con la instrucción de Jehová. Y resulta que pues le es cancelada la relación con el Espíritu de Dios. Y Dios le dice a Samuel, ve y busca al muchacho que yo te diré en la casa de Isaí. Y es cuando unge al rey David, siendo un muchachito como el futuro rey de Israel. Si nos acordamos un poquito, la historia nos dice que el rey Saúl pierde su relación con el Espíritu de Dios y es atormentado por demonios, y David es llamado a tocar el arpa y a tocar instrumentos delante de él para que su espíritu se apacentara, y lograba eso. Ya estaba la promesa de que David sería el rey de Israel y ya era el ungido. Dentro de la historia, pues Jesús mata al gigante, David mata al gigante, y viene una serie de cuestiones, se casa con la hija de Saúl, con Mical, y bueno, pasa a ser parte de la realeza. Pero viene un espíritu de celos sobre Saúl y trata de matar a David. Y aquí me llama mucho la atención, porque si me acompañas a 1 Samuel 26, 22 al 25, dice: y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. En esta fracción de la historia, David tiene a su merced para matar a Saúl, que lo ha perseguido con un odio, como dice el ratón Crispín aquí en México, odio con odio jarocho. Un odio tremendo, persecución tras persecución. Aquí lo tiene David la posibilidad de acabar con Saúl y quitarse la presión de ser perseguido por Saúl y su ejército. Recordemos que
David tuvo que huir y se fue a meter a la cueva de Adulán y ahí lo fueron a seguir lo peor de la sociedad que había en ese tiempo, ¿verdad? Acuérdate que puro cuatrero, pura gente mala es la que fue a seguir a David, pero pues eran los mejores guerreros y es con quienes él formó su ejército y con quienes peleó toda la vida, ¿verdad? Al lado de los que peleó. David tiene ya la unción, ya es la promesa de que él va a ser el nuevo rey. Tiene motivos para matar a Saúl. Humanamente, pues tú me estás persiguiendo por preservar mi vida, yo me llevo la tuya. Y David dice que no puede tomar él la vida del ungido de Jehová. ¿Quién ungió a Saúl? Jehová. El Señor ungió al rey Saúl. Y yo creo que esto es una prueba de parte de Dios a David, porque acordémonos que es el único hombre del que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y a mí se me hace como una prueba de parte de Dios, a ver, ¿qué haces con mi ungido? Y David no se atreve, inclusive hay 2 o 3 historias en las que David tuvo en su mano, inclusive le corta un pedazo del manto y después se lo manda y le dice, mira, yo te pude haber quitado la vida y te perdoné y te mando el pedazo de manto para que sepas que estuve junto a ti. Y esto nos lleva a entender que nosotros tenemos que tomar esa misma actitud. Nosotros todos hemos sido rescatados por Jesucristo y nuestra vida tiene un valor que nosotros ni siquiera hemos alcanzado a entender. Tanto que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros, pero no nada más por mí. Murió por gente. Yo creo que yo era un tipo que no merecía y hay gente que tal vez está peor que yo. Y lo peor es que hay gente que está como yo, peor, y no se ha dado cuenta. Y sigue tratando y viviendo conforme a sus propias reglas, sin considerar, aún siendo cristianos, sin considerar que Dios nos está mandando a respetar la vida del ungido. David, siendo un rey y un ungido de Dios, respeta la vida de Saúl, que había sido el primer rey de Israel. Como era tener la posibilidad de tomar su vida, a mí se me hace que eso es un ejemplo para que hoy día nosotros pudiéramos entender el grado de amor y de lo que Dios quiere infundir en nuestros corazones. No podemos erigirnos en jueces, necesitamos tomar conciencia de que Jesús le dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Jesús no está condenando a la mujer por su pecado porque la ve arrepentida y le dice, vete y no peques más. Es increíble cómo Él nos da un valor. Digo, el Señor Jesús pues pudo haber desechado la vida de la mujer, porque al final de cuentas se supone que la pillan infraganti, ¿no? O sea, la encuentran en el pecado. Yo me he preguntado muchas veces, ¿y dónde está el varón que tenía que haber muerto junto a la mujer? Porque también el varón estaba adulterando. Y Jesús hace justicia. Les dice a todos, ¿qué te da el poder de valga la redundancia, lanzar tú la primera piedra? Ese es el valor de todos.
Nosotros podemos ver a gente de lo peor y tal vez el Señor Jesús está trabajando en esa vida. Dice, si me acompañas a Mateo 5, 21 al 24, es interesante. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ojo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate, dentro de lo que hemos aprendido, algunos de nosotros en la historia que tenemos, a mí no me gustan rituales que la iglesia ha establecido, que las congregaciones han establecido y que siguen un patrón que yo no encuentro en la Biblia, pero bueno, y no lo hago, no lo practicamos. Y es esto de la galletita y el jugo de uva, que dice la palabra que tenemos que discernir la cena del Señor. Y la cena del Señor, la comunión, según Dios me ha dejado entender en mi corazón, es que yo tenga tiempo de convivir y de sentarme a compartir el pan y la sal contigo en memoria de Él. Y que antes de que yo me siente hipócritamente delante de ti y te diga, ay, cuánto te quiero, primero tengo que acercarme y decirte, perdóname porque pensé o dije o hice algo en contra tuya. Y entonces yo tengo que discernir lo que tengo en mi corazón en contra de con quién estoy compartiendo el amor, el pan y la sal en la mesa. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer, a tener la coinonía, a tener la convivencia, a tener esta comunión que nos hace ser un cuerpo en Él. Y en este caso, fíjate lo duro que es la palabra, la advertencia. Cualquiera que diga necio a su hermano, necio ya es un insulto, o sea, de ese grado es la conciencia de cuando yo me exalto, porque no le estoy diciendo necio, estoy diciendo palabras mucho más fuertes por un tema vial o por una molestia en alguna situación. Necesitamos aprender a tener mesura, pero sobre todo lo que Dios ha puesto en mi corazón es que nosotros en este tiempo, con mucha ligereza, si el cristiano cae, dice, ay, cristianito, y te lo acabas. Y te vas a ir al infierno y tú ya ni vengas a la iglesia, y le damos las herramientas al enemigo para destrozar al que se ha caído. Con mucha pena a mí me ha tocado ver cosas en algunas congregaciones de gente que ha caído, y la verdad es que me ha avergonzado la actitud que han tomado los liderazgos de las congregaciones, porque caíste, se te señala delante de toda la congregación, se te avergüenza, se te hace quedar como lo peor, y no se te restaura ni se te ofrece misericordia. Y te ponen en un banco en el que todo el mundo te juzga y te apedrea, como si nadie tuviera
obligación de guardar sus piedras. Y eso es parte de lo que el cristiano hace. Por eso hablamos de esto que se dice en la calle, de que somos el único ejército que liquida a sus heridos. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprender de parte de Dios para cambiar nuestra actitud? Debemos de dejar de ser tan rígidos. Necesitamos permanecer atentos a que el Señor Jesús nos está llamando a actuar con amor. Y dice la palabra que tenemos que actuar con amor primero con los de casa, con mis hermanos en la fe. Si yo no puedo tener amor por la gente que profesa la misma fe que yo ¿cómo puedo darle amor a alguien que está afuera? ¿Cómo puedo testificar que Jesús, siendo yo un apestado, siendo yo un leproso espiritual, Jesús vino, me abrazó y me sanó, cambió mi vida, me transformó y me mandó después a hablar de lo bueno que Él hizo? Pero yo aparezco por ahí con un hacha, ¿verdad? Queriendo matar al ungido. Y ungidos somos los que hemos recibido a Cristo, hemos recibido el aceite, hemos recibido el bautismo en agua, los que ya lo hicimos, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y tenemos esa cercanía y ese contacto con Dios y somos capaces de tener amor porque hemos sido equipados. Acuérdate que hay algo que me gusta y me emociona mucho y por eso dejo que el Espíritu de Dios me siga usando. Dios no usa a los equipados, Dios equipa a los que va a usar. Entonces necesitamos usar el equipamiento que ya nos dio. Necesitamos hacer uso de esa cantidad de amor que el Señor nos ha prodigado en el abrazo que nos dio cuando nos rescató del mundo, cuando nos quitó la lepra espiritual que nos apartaba de su presencia. Necesitamos poder ver a los caídos como los leprosos que Jesucristo ha restaurado. Tenemos que exhortar al que cae a que no lo vuelva a hacer, obviamente, pero tenemos que exhortarlo en amor. No tenemos que ir y clavarle una espada y acabar con él. ¿Qué hizo David? No tomó la vida del ungido, pero respetó la vida del hombre que Dios había ungido como rey. Y hasta que Dios no le quitara la vida de alguna manera, él tuvo que respetar la vida del ungido. Y es lo que a mí me pasaba. En una ocasión, rápidamente te cuento esta historia. Una ocasión estaba yo comiendo con un amigo que es pastor, y a él lo alcanzó un amigo suyo que venía de otra ciudad. Y estábamos hablando con mucha ligereza de unos pastores que salían en la tele y que dinero para acá y dinero para allá y dinero para no sé qué y ofrenda y siembra y así y todo es dinero, ¿no? Con estas personas. Y yo estaba opinando de manera muy ligera acerca de ellos y diciendo, no, pues estos cuates, puro dinero y puro negocio y puro esto y puro lo otro, hablando con veneno en mi corazón, no sintiendo lo que estaba yo diciendo. Y este hombre que yo no conocía se molestó mucho conmigo y prácticamente me dijo, ¿y tú quién eres para juzgar al ungido del Señor? Fue un comentario así, ni grosero, ni en una actitud, simplemente molesto. Me dijo, ¿tú quién eres? ¿Quién te dio la piedra para aventarla?
¿Qué te califica a ti para tú juzgar a este siervo del que estás hablando? Es una persona que tiene una congregación de más de 10,000 personas. Si Dios no lo usa, ¿cómo es que ha rescatado tanta gente el Señor a través del movimiento que este hombre dirige? Esto me llevó a reflexionar mucho tiempo la palabra de hoy. Lo que hoy estamos concluyendo, lo que hoy les estoy diciendo. A mí, ¿quién me dio la potestad para yo juzgar a este hombre? Si está haciendo bien o está haciendo mal, es el ungido del Señor, porque en algún momento fue ungido y en algún momento el Señor le entregó una muy grande porción de pueblo, de almas que pastorear, de almas que cuidar. Y yo no soy nadie para definir si estos hombres son o no, o tienen o no el Espíritu de Dios en sus vidas. Simplemente hay algunos de los que yo me apartaría al 100% pero hoy sin juzgar, hoy sin poner su vida bajo la espada. Hoy, si yo no estoy de acuerdo con la idea de alguien que habla del Señor y tiene una idea errónea, yo trato de explicar lo que yo creo, y si no llegamos a concordar o a entendernos, lo que hago es retirarme para no llenar mi corazón de amargura en contra de la persona. Eso es. Tú tienes derecho a establecer una comunión con Dios de una manera, y el Señor te revelará. Y si nos estamos equivocando, Él es tan amoroso que nos va a enseñar en algún momento que estamos cometiendo un error. Y el exhorto el día de hoy es con respecto a eso, a que necesitamos amarnos más entre nosotros. Necesitamos dejar de terminar con nuestros heridos y necesitamos levantarlos con el amor con el que Dios, el Señor Jesús, ha empeñado su vida para que nosotros seamos salvos y estemos sanos en el Espíritu. Fíjate lo que dice Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús viene de padecer el Vía Crucis, como le llaman muchos. Este tiempo en el que fue torturado, denigrado, sufrió todas las agresiones que humanamente un cuerpo puede resistir. Lo llevaron al límite y agotaron su sangre, y su sangre se agotó por mí y por ti y por cada uno de los que... Es más, se agotó por la humanidad. No seamos tan egoístas. Se agotó por la humanidad. Por la corona de la creación, que somos todos los que somos hijos de... todos los que fuimos criados por Dios. No tuvo tiempo para ver el mal que estaba recibiendo. Estaba viendo en el futuro. Dice: Padre, perdónalos, porque no tienen conciencia de lo que están haciendo. Y la conciencia Dios nos la regala a través del tiempo, del conocimiento de su palabra y de ir entendiendo el corazón de Dios en nuestra vida. Necesitamos, como te invito cada semana, necesitamos cada día irle sumando un poquito más de conocimiento a nuestro corazón, un poquito más de oración, un poquito más de tiempo de estudio, un poquito más cada día. Todo lo que tú añadas va a traer bendición para tu vida y la de tu casa. Acuérdate que nuestra promesa es que creamos en el Señor Jesús y que seremos salvos nosotros y toda nuestra casa.
Tenemos mucho que hacer. Tenemos que dar ese testimonio y romper con esa frase de que somos el único ejército que aniquila a sus heridos. Necesitamos hoy ser restauradores y fortalecernos entre nosotros para que todo esto que hemos ido recibiendo sea compartido y sea llevado a todos los rincones donde no se percibe la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Hay lugares en mi casa donde sucede eso. Entonces necesitamos otra vez meternos ahí. Voy a insistir toda mi vida en esto, que tenemos una chamba. El llamado no caduca, el llamado es para todos y todos tenemos un compromiso de ir mostrando cómo yo llegué leproso y Jesús me abrazó y después me reintegró a una vida para la eternidad. Amén. Amén. Bueno, vamos a parar hasta aquí. ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios por este tiempo y oramos porque Dios nos vaya cimentando y llevando esto al lugar donde seguramente va a brotar una semilla de bendición para quienes nos escuchen? Padre, gracias te damos por tu amor y por tus bendiciones. Gracias porque tú despiertas en nuestro corazón y en nuestro espíritu cosas importantes para que nosotros podamos vivir una vida piadosa delante de ti, con tus principios, con tus valores y con todo lo que tú nos estás trayendo para bendecir a quien está cerca. Hoy te quiero pedir, Señor, que arraigues en nuestro corazón este sentimiento de misericordia, de amor y de bondad para la vida de todos los que nos rodean. Nuestros hermanos en la fe, Señor, necesitan tanto amor como aquellos que todavía no te conocen, y necesitamos, Señor, aprendernos a amar entre nosotros para hacer testimonio de lo que tú veniste a hacer a este mundo por cada uno de nosotros. Queremos, Señor, agradarte y queremos bendecir y alabar tu nombre en todo momento, y que esto sea testimonio para los de afuera, Señor, para que puedan encontrar la luz y podamos nosotros comportarnos como tú nos has mandado a ser, luz y sal de esta tierra. Yo te pido por la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje y de los que lo van a escuchar posteriormente, para que tú estés tomando el control de sus vidas, de sus corazones, y que estés fortaleciéndolos y dándoles las herramientas y los instrumentos para sí poder, Señor, ser emisarios enviados tuyos, Padre. Quiero pedirte por la salud de nuestra hermana Lourdes, para que tú estés, Señor, tocando sus pulmones, sus vías respiratorias, todas las de su familia, Señor, que tú estés trayendo sanidad en casa de Lourdes en este tiempo, y que ella vaya sintiendo, Señor, ese ungüento que viene de parte de ti espiritualmente, que tú vayas sanando su cuerpo, su corazón, su vida y la de su familia, de su esposo Jesús y sus hijos, Señor, su nieta, su nuera, que todos puedan ser sanos, Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu promesa. Amén. Ponemos esta semana, Señor, delante de ti, para que tú hagas con nuestras vidas conforme sea conveniente. Te damos gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por asistir, gracias por estar aquí. Te recordamos, danos un like, suscríbete, déjanos tus comentarios, y si tienes alguna necesidad de oración, estamos a tus órdenes. Puedes mandarnos por ahí un mensaje y con mucho gusto vamos a atender tus peticiones. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Chao.